que gobernó México. Para entender el presente, hay que mirar el pasado. Durante gran parte del siglo XX, el PRI fue la fuerza política dominante. Ganaba elecciones, controlaba el Congreso, gobernaba la mayoría de los estados y tenía una estructura territorial enorme. Muchos mexicanos crecieron viendo al PRI en el poder, pero con el paso del tiempo comenzaron las críticas, casos de corrupción, problemas económicos, demandas de mayor democracia, y finalmente llegaron las alternancias, primero con el PAN, después con Morena. Ese cambio transformó completamente el panorama político. ¿En qué situación está hoy el PRI? Actualmente el PRI sigue siendo un partido con representación nacional. Tiene legisladores, gobiernos locales y una estructura política importante. Sin embargo, ya no posee la fuerza electoral que tuvo durante décadas. En varios estados ha perdido presencia. En otros compite mediante alianzas, y muchos analistas consideran que enfrenta el reto más grande de su historia reciente, porque ya no basta con recordar el pasado, ahora necesita convencer a nuevos votantes. ¿Cuáles son sus principales fortalezas? Aunque muchos hablan del PRI como un partido debilitado, todavía conserva ventajas importantes. La primera es su estructura. Cuenta con militantes, operadores políticos y organizaciones en prácticamente todo el país. Pocos partidos poseen una red territorial tan amplia. La segunda fortaleza es la experiencia. Muchos de sus cuadros han ocupado cargos municipales, estatales y federales. Conocen el funcionamiento del gobierno y del sistema político. La tercera es su capacidad para construir alianzas. En los últimos años, el PRI ha participado en coaliciones con otros partidos de oposición. Eso demuestra que todavía mantiene capacidad de negociación. Los grandes problemas del PRI, pero también existen desafíos enormes. El primero es la imagen pública. Para una parte importante de la población, el PRI sigue asociado con corrupción, viejas prácticas políticas y gobiernos cuestionados. Cambiar esa percepción requiere mucho más que discursos. También necesita renovar liderazgos y demostrar cambios concretos. El segundo problema es generacional. Millones de jóvenes nunca vivieron un gobierno priista. Muchos conocen al partido únicamente por lo que escuchan en redes sociales o por la imagen que proyecta actualmente. Conectar con ese electorado representa uno de sus mayores retos, el papel de Alito Moreno. Cuando se habla del presente del PRI, es imposible no mencionar a Alejandro Moreno. Como dirigente nacional del partido se ha convertido en el rostro más visible de la oposición priista. Ha endurecido su discurso contra Morena, ha presentado denuncias, ha criticado al gobierno y ha buscado mantener al PRI dentro de la conversación política. Sin embargo, también enfrenta críticas. Hay quienes consideran que el partido necesita nuevos liderazgos. Otros creen que Alito ha logrado evitar que el PRI desaparezca del escenario nacional. Ese debate continúa abierto. ¿Puede el PRI ganar una elección presidencial? Esta es probablemente la pregunta más importante. La respuesta depende de muchos factores. Ningún partido gana únicamente por su historia. Influyen la situación económica, el desempeño del gobierno, la selección de candidatos, las campañas, las alianzas y las preferencias de los votantes. El PRI tendría que recuperar apoyo en estados donde perdió fuerza y convencer a nuevos sectores del electorado. También debería presentar un proyecto que resulte atractivo para una ciudadanía muy distinta a la de hace 20 o 30 años. Eso representa un desafío considerable. Las alianzas son la clave. En los últimos procesos electorales, el PRI ha competido en varias ocasiones junto con otros partidos de oposición. Para algunos analistas, las alianzas aumentan la competitividad en ciertos estados y distritos. Para otros, también generan el reto de conciliar proyectos, liderazgos y propuestas diferentes. El éxito de una coalición no depende solo de sumar partidos, sino de convencer a los ciudadanos de que existe un proyecto común. El escenario rumbo a 2027. Aunque todavía falta tiempo para la siguiente elección presidencial, los partidos ya comenzaron a prepararse. El PRI buscará fortalecer su organización. Morena intentará conservar el apoyo que obtuvo en elecciones recientes, y otras fuerzas políticas también buscarán crecer. Todo indica que la competencia será intensa y que los próximos meses serán clave para definir estrategias, candidaturas y alianzas. ¿Qué necesita el PRI para recuperar fuerza? Más allá de las encuestas, muchos coinciden en que el partido enfrenta varios retos. Recuperar la confianza de una parte del electorado. Renovar liderazgos y abrir espacio a nuevas generaciones. Presentar propuestas claras sobre economía, seguridad, salud y educación. Fortalecer su presencia territorial. Mantener una oposición capaz de convencer a quienes buscan una alternativa. Cumplir esos objetivos será fundamental si quiere mejorar su posición en futuras elecciones. El PRI sigue siendo una pieza importante del sistema político mexicano. Sin embargo, también enfrenta uno de los mayores desafíos de su historia:
Su futuro dependerá de cómo responda a las demandas de los ciudadanos, de la capacidad de construir un proyecto competitivo y de la forma en que evolucione el panorama político nacional. Si logrará recuperar el poder o no, es algo que solo podrán decidir los votantes cuando lleguen las próximas elecciones. Mientras tanto, el debate continúa, y la política mexicana sigue cambiando día tras día. Ahora quiero leer tu opinión. ¿Cree el PRI tiene posibilidades de volver a ser una fuerza capaz de competir por la presidencia? ¿O piensas que su mejor etapa ya quedó atrás? Déjalo en los comentarios y participa en el debate con respeto. Si te gustó este análisis, suscríbete al canal, activa la campana y acompáñanos en los próximos videos sobre la actualidad política de México. La política mexicana cambió para siempre. Si hay algo que el PRI debe entender, es que México ya no es el mismo país que gobernó durante décadas. Hoy las campañas se ganan también en redes sociales. Los jóvenes tienen un peso electoral enorme. La información circula en segundos y cualquier error puede convertirse en tendencia nacional. Por eso muchos analistas coinciden en que no basta con recuperar la vieja estructura territorial. También es necesario adaptarse a una nueva forma de hacer política. El factor Morena aquí aparece el principal obstáculo para el PRI. Morena sigue siendo la fuerza política con mayor presencia nacional. Gobierna la presidencia de la República y tiene una importante presencia en el Congreso y en distintos estados. Mientras conserve una base electoral sólida, cualquier partido de oposición tendrá que hacer un enorme esfuerzo para competir. Por eso, el reto del PRI no consiste únicamente en crecer. También depende de si Morena mantiene o pierde parte del respaldo ciudadano con el paso del tiempo. El voto de castigo. En política, existe un fenómeno que suele repetirse. Cuando un partido gobierna durante varios años, una parte del electorado comienza a exigir resultados más rápidos. Si la ciudadanía considera que los problemas no mejoran, algunos votantes pueden buscar una alternativa. Eso ha ocurrido en distintos momentos de la historia de México. Le pasó al PRI, también al PAN, y podría ocurrir con cualquier partido que permanezca mucho tiempo en el poder. Sin embargo, que exista desgaste no significa automáticamente que el PRI sea el principal beneficiado. Los ciudadanos también evaluarán si ese partido logró renovarse y ofrecer un proyecto convincente. ¿Quién podría representar al PRI? Otro punto clave será la elección de sus futuros candidatos. En cualquier elección presidencial, la figura del candidato suele influir de manera importante. El PRI necesitará una persona capaz de conectar con distintos sectores de la sociedad. Alguien con experiencia, pero también con capacidad para atraer a nuevos votantes. Ese proceso será uno de los desafíos más importantes para el partido. Las nuevas generaciones, hay millones de mexicanos que nacieron cuando el PRI ya no gobernaba el país. Para ellos, el partido representa una organización política más dentro del sistema democrático. Eso obliga al PRI a comunicar de una manera distinta. Ya no puede apoyarse únicamente en su historia. Necesita explicar qué propone para el futuro y convencer a quienes nunca lo han visto gobernar. El papel de la oposición, una oposición fuerte, no solo critica, también presenta alternativas. Ese será uno de los puntos que muchos ciudadanos observarán con atención. ¿Qué propone el PRI para combatir la inseguridad? ¿Qué plantea en materia económica? ¿Cómo piensa mejorar la salud, la educación y la generación de empleos? Responder esas preguntas será tan importante como cuestionar al gobierno. ¿Qué dicen las encuestas? Las encuestas son una fotografía del momento. Pueden mostrar tendencias, pero no garantizan el resultado de una elección. Aún falta tiempo para los próximos comicios nacionales y el escenario político puede cambiar. Por eso, más que una encuesta aislada, será importante observar cómo evolucionan el respaldo ciudadano, las alianzas, los candidatos y los temas que preocupan a los votantes. El escenario más probable hoy, el PRI enfrenta una tarea difícil. Debe recuperar confianza, renovar su imagen y convencer a nuevos electores. Al mismo tiempo, Morena buscará mantener el apoyo que ha obtenido en los últimos procesos electorales. Eso hace que la competencia siga completamente abierta. Lo único seguro es que los próximos años serán decisivos para definir el rumbo político del país. Transición, pero todavía queda una pregunta que puede definir el futuro del PRI. ¿Necesita cambiar de líder para volver a ser competitivo o Alejandro Moreno sigue siendo la mejor opción para enfrentar a Morena? Ese debate divide incluso a militantes y simpatizantes del partido. Y justamente de eso hablaremos en la siguiente parte. Ahora vamos a los votos. Hasta ahora hemos hablado de imagen, liderazgo, alianzas y estrategia, pero llegó el momento de mirar lo más importante, los votos, porque una cosa es decir que el PRI está vivo, otra cosa es decir que puede volver a ganar, y para saberlo hay que mirar los números. En las elecciones presidenciales de 2018, José Antonio Meade encabezó la coalición formada por PRI, Partido Verde y Nueva Alianza.
Aquella candidatura consiguió alrededor de 9.290.000 votos. Eso representó aproximadamente el 16,4% de la votación. El resultado fue histórico para el PRI, pero por una razón que el partido seguramente hubiera preferido evitar. Terminó en tercer lugar. Andrés Manuel López Obrador ganó aquella elección con más del 53%, y desde ese momento quedó claro que el mapa político mexicano había cambiado profundamente. 2024. Otro golpe para la oposición. 6 años después llegó otra elección presidencial. Esta vez el PRI decidió competir en alianza con el PAN y el PRD. La candidata fue Xóchitl Gálvez. La coalición completa obtuvo aproximadamente 16.500.000 votos, equivalentes a poco más del 27%. A primera vista, podría parecer un crecimiento importante respecto de 2018, pero existe un detalle fundamental. Esos votos pertenecían a 3 partidos distintos. Cuando se observa únicamente cuántos electores marcaron el logotipo del PRI en la boleta presidencial, el número fue de aproximadamente 5.737.000 votos. Ese dato ayuda a entender la verdadera dimensión del desafío. El PRI todavía tiene millones de votantes, pero está muy lejos de los números necesarios para ganar por sí solo una elección presidencial. La elección de diputados también dais mucho. Existe otro dato incluso más interesante. En la elección federal de diputados de 2024, el PRI consiguió alrededor de 6.622.000 votos utilizados para la distribución de representación proporcional. Eso equivale aproximadamente al 11,9%. Es decir, el PRI no desapareció, no está cerca de perder automáticamente su registro nacional. Tiene una base electoral de millones de personas, pero tampoco está, hoy por hoy, cerca de alcanzar por sí mismo los niveles de Morena. Ese es el punto central. Entonces, ¿está muerto el PRI? No. Y decirlo sería simplificar demasiado la política mexicana. Un partido que todavía consigue millones de votos, representación en el Congreso y estructuras en diferentes estados continúa siendo relevante, pero una cosa es sobrevivir y otra muy diferente es volver a gobernar México. Para lograrlo, el PRI tendría que crecer considerablemente. El verdadero problema, la distancia, veamos el tamaño de esa distancia. En la elección presidencial de 2024, Claudia Sheinbaum consiguió casi 36 millones de votos con la coalición Morena, Partido Verde y Partido del Trabajo. Xóchitl Gálvez obtuvo aproximadamente 16,5 millones con PAN, PRI y PRD. Estamos hablando de una diferencia de más de 19 millones de votos entre ambas candidaturas. Eso demuestra que la oposición no necesita simplemente mejorar un poco, necesita recuperar una cantidad enorme de electores. Y eso transforma completamente la discusión. No basta con que Morena pierda votos aquí, hay algo muy importante. A veces se escucha el argumento, si Morena se desgasta, la oposición puede ganar. Sí, pero solamente una parte de esa afirmación es cierta, porque que un votante deje de apoyar a Morena no significa automáticamente que vaya a votar por el PRI. Puede ir al PAN, puede ir a Movimiento Ciudadano, puede abstenerse, puede aparecer un nuevo partido, o incluso puede regresar a Morena dependiendo del candidato y de la situación del país. Por eso el PRI necesita algo más complejo, no solamente esperar el desgaste del adversario, necesita generar crecimiento propio, el factor Movimiento Ciudadano, y aquí aparece un jugador que cambia mucho las cuentas. Movimiento Ciudadano. En 2024, Jorge Álvarez Magínez consiguió más de 6.200.000 votos en la elección presidencial, más del 10%. Ese resultado mostró que existe una parte del electorado que no necesariamente quiere elegir entre Morena y la vieja alianza PAN, PRI, PRD. Esto representa un problema adicional para el PRI, porque ya no compite únicamente contra Morena, también compite con Movimiento Ciudadano por una parte del voto opositor. Y si la oposición se vuelve a unir, aquí entra uno de los escenarios más importantes. Supongamos que rumbo a una futura elección presidencial el PRI vuelve a formar una gran alianza. ¿Eso sería suficiente? No necesariamente. La elección de 2024 mostró que sumar logotipos no garantiza sumar automáticamente todos los votos de cada partido. Las alianzas necesitan un candidato competitivo, necesitan una propuesta clara y, sobre todo, necesitan convencer a personas que actualmente no votan por ninguno de esos partidos. Ese es el desafío. ¿El PRI podría ganar Cisneslensa? Hoy parece mucho más complicado. Si utilizamos como referencia los resultados de 2024, un PRI completamente solo partiría de una base electoral muy inferior a Morena. Eso no significa que sea imposible en el futuro. La política puede cambiar muchísimo en pocos años, pero tendría que ocurrir una transformación electoral enorme. El partido necesitaría recuperar antiguos votantes, atraer jóvenes, recuperar sectores urbanos, fortalecerse en estados donde prácticamente perdió su presencia.
y posiblemente atraer votantes que hoy se encuentran en Movimiento Ciudadano, PAN o incluso Morena. Las gubernaturas también importan. Las elecciones presidenciales atraen toda la atención. Pero existe otro indicador fundamental. Los estados. Un partido necesita gobernadores, alcaldes, diputados locales y estructuras territoriales para mantenerse competitivo nacionalmente. Cada gubernatura perdida debilita esa estructura, porque significa menos presencia política, menos dirigentes regionales, menor capacidad de movilización y menor contacto directo con los ciudadanos. El PRI sabe perfectamente esto porque durante décadas construyó su poder precisamente desde los estados. El caso Guanajuato demuestra algo. En 2024 hubo un resultado interesante para la oposición. La coalición PAN-PRI-PRD ganó la gubernatura de Guanajuato. Eso demuestra que Morena no gana absolutamente todas las elecciones. Existen regiones donde las fuerzas opositoras continúan siendo competitivas, pero también demuestra otra cosa. En muchos lugares, el PRI ya no es necesariamente el partido dominante dentro de esas alianzas. En algunos estados, el peso principal está en el PAN. Y eso abre una pregunta incómoda para el PRI. ¿Quiere volver a gobernar México como fuerza principal? ¿O su futuro está en convertirse en un socio dentro de grandes coaliciones opositoras? Son dos proyectos completamente diferentes. El PRI necesita recuperar identidad. Este puede ser uno de los temas más importantes de cara al futuro. Durante décadas todo el mundo sabía qué era el PRI, para bien o para mal. Hoy esa identidad es mucho menos clara. Si un ciudadano pregunta, ¿qué propone actualmente el PRI que sea diferente al PAN, Morena o Movimiento Ciudadano? El partido necesita tener una respuesta sencilla y contundente, porque sin identidad política propia, corre el riesgo de que sus votantes simplemente migren hacia otras opciones. ¿Qué pasa con los jóvenes? Este probablemente sea uno de los mayores problemas a largo plazo. Cada elección incorpora millones de nuevos votantes, jóvenes que no vivieron la época en la que el PRI dominaba México, no recuerdan los gobiernos de los años 70, 80 o 90. Incluso muchos eran niños durante el gobierno de Enrique Peña Nieto. Por eso apelar solamente a la historia del partido no alcanza. El PRI necesita competir en TikTok, en YouTube, en Instagram, en universidades, en temas de empleo, vivienda, seguridad, tecnología, medio ambiente y oportunidades para nuevas generaciones. Si no conecta con esos votantes, su base electoral puede envejecer progresivamente. Pero también existe una oportunidad. Y acá aparece el otro lado de la historia. La política mexicana cambia rápido. Recordemos algo. Morena fue fundado como partido político nacional apenas una década antes de ganar la presidencia. En muy pocos años pasó de ser una fuerza nueva a dominar buena parte del escenario político. Eso demuestra que ningún mapa electoral es permanente. Los partidos pueden crecer, también pueden desplomarse. Por eso sería un error afirmar que el PRI jamás puede regresar. La pregunta correcta es otra. ¿Qué tendría que cambiar para conseguirlo? Primer cambio, recuperar votantes. Con 6 millones de votos no alcanza, ni con 7, ni probablemente con 10. Para competir seriamente por una presidencia, el PRI necesita ampliar muchísimo su base. Eso significa convencer a personas que hoy no votarían por el partido. Y ahí comienza la verdadera reconstrucción. Segundo cambio, un candidato competitivo. Las elecciones modernas son cada vez más personalizadas. La gente no solamente vota partidos, también vota personas. Una candidatura con buena imagen puede atraer electores fuera de la base tradicional. Una candidatura rechazada puede provocar exactamente lo contrario. Por eso la selección del próximo liderazgo presidencial será crucial. Tercer cambio, resolver el dilema Alito y llegamos nuevamente a Alejandro Moreno. Alito mantiene un discurso muy confrontativo contra Morena. Eso puede movilizar a una parte de la militancia priista. Pero el partido necesita decidir si esa estrategia también sirve para atraer votantes independientes, porque ganar una elección nacional requiere mucho más que convencer a quienes ya están convencidos. Necesita conquistar al votante que hoy duda. Cuarto cambio, volver a ganar estados antes de pensar en Los Pinos. Actualmente, en Palacio Nacional, el PRI necesita volver a demostrar que puede ganar elecciones locales importantes. Cada estado recuperado funciona como una señal. Demuestra organización, genera nuevos liderazgos y permite al partido mostrar resultados concretos de gobierno. Sin victorias territoriales, una recuperación presidencial resulta muchísimo más difícil. La conclusión que dejan los números. Entonces volvamos a la pregunta inicial. ¿Puede el PRI volver a ganar? Los números actuales dicen algo bastante claro. Puede competir, puede conservar representación, puede participar en alianzas capaces de ganar elecciones locales. Pero si hablamos específicamente de recuperar la presidencia de México, necesita crecer muchísimo respecto de sus resultados recientes.
No existe una matemática que permita afirmar hoy que el PRI está a punto de regresar al poder, pero tampoco existe una ley que diga que un partido que perdió millones de votos nunca pueda recuperarlos. Eso dependerá de candidatos, de alianzas, del desempeño del gobierno, de la economía, de la seguridad y principalmente de los ciudadanos. El PRI pasó de dominar México durante décadas a luchar por conservar su lugar entre las principales fuerzas políticas nacionales. En 2018 sufrió una derrota histórica. En 2024 volvió a competir dentro de una gran coalición, pero la distancia frente a Morena fue enorme. Ahora enfrenta posiblemente la pregunta más importante de toda su historia moderna. ¿Puede reinventarse antes de que sea demasiado tarde? ¿O veremos a un PRI cada vez más pequeño frente al crecimiento de nuevas fuerzas políticas? Eso todavía está por escribirse. Pero los próximos procesos electorales serán fundamentales. Ahora quiero saber qué opinas tú. ¿Crees que el PRI puede recuperar suficientes votos para volver a competir seriamente por la presidencia? ¿Necesita nuevos dirigentes? ¿Necesita otra alianza? ¿O necesita empezar prácticamente desde cero? Te leo en los comentarios. Y si quieres más análisis con números, contexto y actualidad de la política mexicana, suscríbete al canal y activa la campana, porque aquí no solamente te contamos qué pasó, también analizamos qué puede significar para el futuro de México. La política siempre cambia. Si algo ha demostrado la historia política de México es que ningún partido permanece para siempre en la cima. Durante décadas, pocos imaginaban que el PRI perdería la presidencia. Después, muchos pensaron que el PAN permanecería durante varios sexenios. Más tarde, Morena cambió nuevamente el panorama político nacional. Por eso, hacer predicciones definitivas suele ser un error. La política evoluciona constantemente. Las prioridades de los ciudadanos cambian, los liderazgos cambian y los resultados electorales también pueden cambiar. ¿Qué necesita el PRI para volver a ser competitivo? Más allá de los discursos, el PRI enfrenta varios desafíos concretos. El primero es recuperar la confianza de parte del electorado. El segundo, renovar su imagen sin perder la experiencia de sus cuadros políticos. El tercero, construir un proyecto que responda a los problemas actuales del país. Y el cuarto, demostrar con resultados en los estados y municipios que puede gobernar de manera eficaz. No es un camino sencillo, pero tampoco es un reto que pueda resolverse únicamente con declaraciones o conferencias de prensa. El papel de los demás partidos. Al mismo tiempo, el futuro del PRI no depende solamente del PRI. También influirá el desempeño de Morena como partido gobernante, la estrategia del PAN, el crecimiento o no de Movimiento Ciudadano, las posibles alianzas y, por supuesto, la decisión de millones de ciudadanos cuando vuelvan a acudir a las urnas. En una democracia, todos esos factores forman parte del resultado final. ¿Es posible un regreso? Hoy no existe una respuesta definitiva. Hay quienes consideran que el PRI conserva una estructura nacional que podría permitirle recuperar terreno con el tiempo. Otros creen que el partido necesita una transformación mucho más profunda antes de volver a competir por la presidencia. Ambas posiciones forman parte del debate político actual. Lo cierto es que cualquier regreso requerirá tiempo, organización y la capacidad de convencer a un electorado muy distinto al de hace 20 o 30 años. El veredicto lo tendrán los ciudadanos. Las elecciones no se ganan únicamente con historia, tampoco solo con campañas. Se ganan cuando una mayoría de ciudadanos considera que una opción representa la mejor alternativa para el país. Ese será el verdadero reto para todos los partidos políticos en los próximos años, no solo para el PRI, también para Morena, el PAN, Movimiento Ciudadano y cualquier otra fuerza que aspire a gobernar México. Con Clansón, el PRI atraviesa uno de los momentos más importantes de su historia. Pasó de ser el partido dominante durante décadas a enfrentar el desafío de reconstruirse en un escenario político completamente diferente. Los datos muestran que conserva millones de votos y presencia institucional, pero también evidencian que aún existe una distancia importante respecto de la principal fuerza política del país. Los próximos procesos electorales serán clave para saber si logra recuperar terreno, si consolida alianzas o si surge una nueva configuración política en México. Por ahora, todas esas posibilidades permanecen abiertas y serán los ciudadanos quienes, con su voto, definan el rumbo del país. Despedida, gracias por acompañarme hasta el final de este análisis. Si este tipo de contenido te resulta útil, suscríbete al canal y activa la campana para no perderte los próximos videos sobre política mexicana, elecciones y actualidad nacional. Ahora quiero leerte a ti.
¿Cuál crees que es el mayor reto que enfrenta hoy el PRI? ¿Recuperar la confianza de los votantes, renovar sus liderazgos, fortalecer sus alianzas o construir una nueva propuesta política? Déjalo en los comentarios y conversemos con respeto. Nos vemos en el próximo video.